Ahí estamos. Bueno, bienvenidos, buenos días. Hoy estamos con el estudio del curso de milagros y vamos a continuar con la sección 7, que se llama la correspondencia entre medios y fin, y que corresponde al capítulo 20, la visión de la santidad. A ver qué entendemos, ¿no? Por esto de los medios y el fin, que son términos que el curso de milagros usa mucho. Hemos hablado mucho acerca de las discrepancias que puede haber entre los medios y el fin, y de la necesidad de que éstos concuerden antes de que tu relación santa pueda brindarte únicamente dicha. Pero hemos dicho también que los medios, para alcanzar el objetivo del Espíritu Santo, emanarán de la misma fuente de donde procede su propósito. En vista de lo simple y directo que es este curso, no hay nada en él que no sea consistente. Las aparentes inconsistencias o las partes que te resultan más difíciles de entender apuntan meramente a aquellas áreas donde todavía hay discrepancias entre los medios y el fin. Y esto produce un gran desasosiego, mas esto no tiene por qué ser así. Este curso apenas requiere nada de ti. Es imposible imaginarse algo que pida tan poco o que pueda ofrecer más. Y yo encontré en un libro de Wapnick, ¿no? Que él dice que los medios, ¿no? Cuando el curso habla de los medios por los cuales tenemos acceso a la verdad y experimentamos el amor que somos, es cuando dejamos ir nuestros egos. Por eso el curso, cuando habla de medios, siempre se refiere al perdón, porque es que en realidad la única herramienta, ¿no?, que se nos da es el perdón. Por eso es bueno comprender lo que es el perdón, que nos explica el curso, porque el perdón del curso no es el perdón de la ilusión, ¿no? Es un perdón que me está hablando de mirar a mi ego, a este sistema de pensamiento ego, sin juzgar, ¿no? Y el fin es poder ver el todo, o sea, poder ver la unidad, poder ver el Cristo, también le llama el curso, ¿no? Por eso cuando habla de medios y fin, siempre se está refiriendo a este aspecto. El periodo de desasosiego que sigue el cambio súbito que se produce en una relación cuando su propósito pasa a ser la santidad en lugar del pecado, tal vez esté llegando a su fin. En la medida en que todavía experimentes desasosiego, en esa misma medida estarás negándote a poner los medios en manos de aquel que cambió el propósito de la relación. Acá me gustaría, ¿no?, hacer un alto para que reflexionemos acerca de lo que se nos dice aquí. ¿Por qué nos habla de desasosiego, ¿no?, el curso? Porque en todo este proceso, esto se vive como un proceso, nosotros vamos a sentir ese desasosiego, que lo podemos llamar como un fracaso, ¿no? Como que no vemos, como que no progresáramos, vamos a decir, ¿no? Como que el perdón no surtiera efectos. Y ese es el gran problema, que estamos buscando que el perdón surja algún efecto especial, ¿no? Y cuando me habla de la relación, ¿no?, de cambiar el propósito de la relación, siempre se refiere al propósito que hay en mi mente, ¿sí? Me está diciendo que en lugar de ver separación en mis relaciones, ahora pueda verlas como relaciones santas, que significa que reconozco que el Cristo está en todo lo que veo, ¿sí? Todo lo que veo es Dios. Por eso vieron que hay una lección que se llama Dios está en todo lo que veo, porque Dios está en mi mente, ¿no? Entonces, me dice que yo tengo que poner los medios en manos de aquel, ¿no?, que es el que va a cambiar el propósito de la relación. Aquel que va con mayúscula siempre es el Espíritu Santo en mi mente, ¿sí?
Por eso el perdón no lo hago yo como persona, vuelvo a insistir, ¿no? Reconoces que deseas alcanzar el objetivo. ¿Cómo no ibas a estar entonces igualmente dispuesto a aceptar los medios? Si yo no acepto los medios, que el medio es el perdón y el dejar todo en manos de el espíritu en mi mente, ¿cómo voy a alcanzar el fin? Es imposible, ¿no? Si no lo estás, admitamos que eres tú el que no es consistente. Muchos de nosotros no atribuimos a que este curso no es consistente porque parece que se contradice, que dice unas cosas y después dice otras, ¿no? Pero el curso está apuntando acá a que nos demos cuenta que no, que soy yo, el tomador de decisiones, quien yo soy, en mi mente, el que no es consistente, el que quiere perdonar y no quiere perdonar. O sea, quiere usar los medios para alcanzar el fin y de repente no somos consistentes, ¿no? Todo objetivo se logra a través de ciertos medios. Y si deseas lograr un objetivo, tienes que estar igualmente dispuesto a desear los medios. ¿Cómo podría uno ser sincero y decir, deseo esto por encima de todo lo demás, pero no quiero aprender cuáles son los medios necesarios para lograrlo? ¿No? Si yo deseo la paz de Dios por encima de todo lo demás, tengo que aceptar los medios que se me ofrecen para alcanzar esa paz, ¿no? Que es mi deseo, la paz de Dios. Por eso tengo que estar bien claro con respecto a los medios y el fin, siempre. Para alcanzar el objetivo, el Espíritu Santo pide en verdad muy poco, y pide igualmente poco para proporcionar los medios. Los medios son secundarios con respecto al objetivo. Cuando dudas, es porque el propósito te atemoriza, no los medios. A nosotros lo que nos da miedo, nos dice el curso, es realmente el estado de unidad, porque sabemos que si perdonamos, estamos deshaciendo la separación en nuestra mente, ¿no? Obviamente. Y el estado de unidad, que sería la paz, más allá de todo entendimiento, ¿no? Esta paz de Dios, más allá de todo entendimiento, para nosotros es atemorizante, a pesar de que digamos que no, pero que es así. Recuerde esto, pues de lo contrario cometerás el error de creer que los medios son difíciles. Nosotros creemos que lo difícil es el perdón, es la práctica del perdón, pero no. Lo difícil es lo que el perdón me ofrece, no el medio en sí. Sin embargo, ¿cómo van a ser difíciles cuando son algo que simplemente se te proporciona? Los medios garantizan el objetivo y concuerdan perfectamente con él. Antes de que los examinemos más detenidamente, recuerda que si piensas que son imposibles, tu deseo de lograr el objetivo se ve menoscabado. Pues si es posible alcanzar un objetivo, los medios para lograrlo tienen que ser posibles también. Es imposible ver a tu hermano libre de pecado y al mismo tiempo verlo como si fuese un cuerpo. ¿Ven? Acá nos va dando los pasos, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta para la práctica del perdón. Si yo quiero perdonar, ¿no?, creyéndome que el otro es otro cuerpo y yo soy este cuerpo y que el perdón sucede entre los cuerpos, no voy a poder dejar de ver al otro libre de pecado. Es imposible porque ya lo estoy viendo como un cuerpo, o sea, ya lo estoy viendo separado. ¿Bien? ¿No es esto perfectamente consistente con el objetivo de la santidad? Pues la santidad es simplemente resultado de dejar que se nos libere de todos los efectos del pecado, de modo que podamos reconocer lo que siempre ha sido verdad. Es imposible ver un cuerpo libre de pecado, pues la santidad es algo positivo y el cuerpo es simplemente neutral. Fíjense, acá lo dice clarísimo, ¿no? Ver santidad, acuérdense en que es ver unidad, no es que es verlo santo, o sea, verlo bueno. No es pecaminoso, pero tampoco es impecable. Y como realmente no es nada, el cuerpo, ¿no?, está hablando que es neutral, no se le puede revestir significativamente con los atributos de Cristo o del ego. Entonces, cuando nosotros queremos ver el Cristo en todos los demás, no es que vamos a ver la figura de Jesús o vamos a ver ángeles ahí alados y todo eso, no. El Cristo es verlo tal como es,
¿no? Verlo más allá de las formas, más allá del cuerpo. Tanto una cosa como la otra sería un error, pues en ambos casos se le estarían adjudicando atributos a algo que no los pueden poseer. Y ambos errores tendrían que ser corregidos en aras de la verdad. El cuerpo es, y dicen en bastardillas, ¿no?, el medio a través del cual el ego trata de hacer que la relación no santa parezca real. Todas nuestras relaciones están basadas en el sistema de pensamiento del ego, por eso son especiales, ¿no? El instante no santo es el tiempo de los cuerpos. Y su propósito aquí es el pecado, ¿no? El juicio, el pecado, a ver quién es el que está más erróneo, ¿no? Así nos relacionamos acá. El pecado, la separación. Mas este no se puede alcanzar salvo en fantasías, y por lo tanto la ilusión de que un hermano es un cuerpo está en perfecta consonancia con el propósito de lo que no es santo. Debido a esta correspondencia, los medios no se ponen en duda mientras se siga atribuyendo valor a la finalidad. La visión se amolda a lo que se desea, pues la visión siempre sigue el deseo. Y si lo que ves es el cuerpo, es que has optado por los juicios en vez de que por la visión. Porque la visión, al igual que las relaciones, no admite grados. O ves o no ves. Y eso es lo que nosotros ponemos en duda. Y no hay, este curso es muy radical. O veo o no veo. O veo pecado, o veo separación, o veo el Cristo. No puedo ver las dos cosas a la vez. No puedo ver un cuerpo Cristo. No, o sea, un cuerpo Cristo no existe, ¿no? Todo aquel que ve el cuerpo de un hermano ha juzgado a su hermano y no lo ve. Cada vez que yo veo el otro, veo solo el cuerpo del otro, lo juzgo. Y le pongo atributos de cómo es debido a su cuerpo. No lo estoy viendo, ¿no? Nosotros creemos que sí, que vemos, que eso es ver, que llamamos ver acá en el mundo. No es que realmente lo vea como un pecador, es que sencillamente no lo ve. Ahí solo puede ser imaginado, y es ahí donde las fantasías que tienes acerca de él no se comparan con su realidad. Ahí es donde las ilusiones se mantienen separadas de la realidad. Ahí las ilusiones nunca se llevan ante la verdad y siempre se mantienen ocultas de ella. Y ahí en la oscuridad es donde te imaginas que la realidad de tu hermano es un cuerpo, el cual ha entablado relaciones no santas con otros cuerpos y sirve la causa del pecado por un instante antes de morir. Existe ciertamente una clara diferencia entre este vano imaginar y la visión. La diferencia no estriba en ellos, sino en su propósito. Ambos son únicamente medios y cada uno de ellos es adecuado para el fin para el que se emplea. Ninguno de los dos puede servir para el propósito del otro, pues cada uno de ellos es en sí la elección de un propósito, empleado para propiciarlo. Cada uno de ellos carece de sentido, sin el fin para el que fue concebido, y aparte de su propósito, no tiene valor propio. Los medios parecen reales debido al valor que se le adjudica al objetivo, y los juicios carecen de valor a menos que el objetivo sea el pecado, ¿no? Esto, así hablando en un lenguaje más sencillo, nos está hablando de que nosotros aquí nos relacionamos con otros y decimos, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Yo me junto o me relaciono con Pepe, Juan, María y Pedro porque son mis amigos y ellos me entienden, me comprenden y son buenos, ¿sí? Y considero que ellos son, no sé, seres de luz por poco. Pero con aquellos otros no me puedo relacionar porque aquellos son mentirosos, hipócritas y no sé qué, ¿no? Y aquellos no, ¿no? O sea que nosotros nos relacionamos desde ahí, desde nuestras creencias. Por eso este curso es para trabajar en mi mente y dentro de mí y ver cómo yo voy cambiando mi percepción con respecto a los demás, a esos que yo llamo los demás. Si realmente los sigo viendo como otros o si realmente comprendo que todos somos el mismo, pero no
como una masa aglutinada de cuerpos, todos unidos que olemos a pata y a chivo, no, sino en la mente, ¿sí? Podemos decir, para usar otro término, la misma alma. Somos todos el mismo Hijo de Dios. Eso es lo que es la visión de Cristo, ¿no? Sin juicios. El cuerpo no se puede ver, excepto a través de juicios, ¿ven? Yo solamente, cada vez que veo un cuerpo, estoy haciendo un juicio. A veces las personas piensan que juzgar es criticar y condenar nada más. No, es que juzgar es todo el tiempo estamos juzgando, ¿no? Ver el cuerpo es señal de que te falta visión y de que has negado los medios que el Espíritu Santo te ofrece para que sirvas a su propósito. Y esto no quiere decir que no vamos a ver más cuerpos, no, el cuerpo vamos a ver. Lo que pasa es que me voy a dar cuenta que el cuerpo no es nada. Esa es la diferencia, ¿no? ¿Cómo podría lograr su objetivo una relación santa si se vale de los medios del pecado? Tú te enseñaste a ti mismo a juzgar, mas tener visión es algo que se aprende de aquel que quiere anular lo que has aprendido. Su visión no puede ver el cuerpo porque no puede ver el pecado. Y de esta manera te conduce a la realidad. Tu santo hermano, a quien verlo de este modo supone tu liberación, no es una ilusión. No intentes verlo en la oscuridad, pues lo que te imagines acerca de él parecerá real en ella. Cerraste los ojos para excluirlo. Tal fue tu propósito, y mientras ese propósito parezca tener sentido, los medios para su consecución se considerarán dignos de ser vistos y por lo tanto no verás. Tu pregunta no debería ser, ¿cómo puedo ver a mi hermano sin su cuerpo? Sino, ¿deseo realmente verlo como alguien incapaz de pecar? Y al preguntar esto, no te olvides de que en el hecho de que él es incapaz de pecar, radica tu liberación del miedo. Entonces yo creo que el otro es otro y que me puede hacer algo, o sea que puede pecar. Voy a sentir miedo. El miedo que todos sentimos es debido a la creencia en la separación. La salvación es la meta del Espíritu Santo. El medio es la visión. Pues lo que contemplan los que ven está libre de pecado. Nadie que ama puede juzgar, y por lo tanto lo que ve está libre de toda condena. Y lo que él ve no es obra suya, sino que le fue dado para que lo viese, tal como se le dio la visión que le permitió ver. Y esto es muy importante, aunque parezca una tontera, porque mientras yo siga creyendo que yo logré ahora ver a todos como el Cristo y qué bueno que soy, y lo estoy haciendo yo todo de mi mente ego, estoy haciendo este curso desde la separación, no estoy haciendo lo que me están diciendo acá. Yo debo reconocer que yo, como me hice a un lado, yo no hago nada, todo se hace a través de mí. Por eso debo vaciarme de todo contenido, de todo concepto. Eso es un gran no sé, no tengo ni idea cómo es el otro. Y ahí pido ayuda en mi mente, no que venga el Espíritu Santo y ahora me lo muestre bonito. O sea, y que ahora haga que esa relación que era especial ahora va a ser santa y bonita. No, eso tiene todo que ver con las formas y hay que ser consciente de esto, ¿no? Es que es en mi interior. Todo cambio es en el interior. La visión tiene que ver con el interior, ¿no? No con los ojos, ¿no? Es un ver que va más allá de los ojos. Si yo me quedo en los ojos, es que estoy en las formas. Los ojos solo ven formas, ¿no? Y vamos a ver algo que encontré que me parece muy interesante, ¿no? Porque hay una frase que dice que el recuerdo de Dios aflora en la mente que está serena, ¿no? Le preguntan a Ken Wapnick. ¿A qué mente? Pregunta esta persona, se hace referencia. Si es la mente cerebral la que usamos en el sueño diario, ¿significa esto que es útil encontrar y usar formas de tratar de calmar el cerebro? Por ejemplo, la meditación.
Si la frase se refiere a la mente única, ¿cómo es posible calmar esa mente a través de la interferencia de nuestro brahmánico? Brahmánico lo ponen entre comillas, ¿no? Viene el brahman. Y Wapnick le responde, la mente a la que se refiere un curso de milagros es la mente correcta, no el cerebro. Esta mente es ya per se serena. Solo cuando la mente elige identificarse con el pensamiento de separación, la conciencia del recuerdo de Dios se bloquea y la quietud es reemplazada por el chillido estridente del ego. El curso nos dice que el propósito de los chillidos del ego es mantenernos anclados en su sistema de pensamiento, sin saber que tenemos una mente en absoluto, y mucho menos una mente serena. La meditación puede ser útil para mantenernos enfocados en nuestro objetivo, y hay varios ejercicios de meditación en el libro de ejercicios para ayudarnos. Sin embargo, ni la meditación en sí misma, ni el aquietamiento del cerebro son los medios que utiliza el curso para lograr la curación mental del pensamiento de separación. Acá lo que nosotros estamos curando o sanando es esa mente que se cree separada, ¿sí? Y es una mente que es no local y es atemporal. No estamos hablando del cerebro, de que nos vamos a curar el cerebro, ¿no? Lo que tenemos que curar es el pensamiento de separación. Nos está pidiendo que miremos, lo pone entre comillas acá, los pensamientos, creencias y sentimientos que inundan nuestra conciencia. Desde la mente, a través de nuestros cerebros, no que tratemos de silenciarlos, ¿no? Porque el cerebro es como que lo usamos porque es el que capta lo que está en la mente, ¿no? Pero no es que tratemos de silenciar el cerebro, ¿no? Nuestra tarea consiste en continuar lo más rápidamente posible el ineludible proceso de hacer frente a cualquier interferencia y de verlas a todas exactamente como lo que son, nada. Todos esos pensamientos que llegan a nuestra mente no significan nada, el curso lo dice. Sin embargo, después nos olvidamos de eso. Acá lo que estamos observando es eso, que esos pensamientos no significan nada. Por eso las meditaciones que realmente son efectivas, podríamos decir, ¿no? Son esas que me hacen observar los pensamientos y darme cuenta y dejarlos pasar, ¿no? Las emociones, que no son nada, ¿sí? No una meditación que solamente yo trate de dejar de pensar, porque más me empecine en dejar de pensar o en estar concentrado, más difícil me va a ser, porque el ego se va a encargar, ¿no? De que no lo logremos. Entonces, vuelvo a repetir esta parte. El curso nos está pidiendo que miremos. ¿Pero quién es el que mira? ¿Yo? ¿Silvina como persona miro? No. Yo la mente, el tomador de decisiones en la mente, mira. Recuerden que yo siempre les digo como unos ojitos, ¿no? Que mira, que está atento a esos pensamientos que parece que pienso. Las creencias que albergamos sobre nosotros mismos como separados, pecaminosos, culpables, y nuestros pensamientos de ataque, que son proyecciones de nuestra culpa sobre otros, mantienen bloqueada la conciencia del amor de Dios. Han sido elegidos a propósito en defensa de la decisión de estar separados y deben ser reconocidos como la causa de todos los efectos devastadores que experimentamos en la pesadilla del ego. Mirar de esta manera nos lleva a cuestionar el valor que le damos a nuestras creencias. Aprender este curso requiere que estés dispuesto a cuestionar cada uno de los valores que abrigas. Porque lo que valoro no lo puedo amar, ¿sí? Si valoro, no amo. Acá la palabra valor en el mundo está usada con otro sentido. Para nosotros tener valores es muy importante, ¿no? Es que todo lo que valoro lo hago especial. O sea, por lo tanto no lo puedo amar.
porque ya es diferente, está separado. Entonces, ni uno solo debe quedar oculto y encubierto, pues ello pondría en peligro tu aprendizaje. Ninguna creencia es neutra. Cada una de ellas tiene el poder de dictar cada decisión que tomas. Eventualmente aprenderemos que nuestras creencias no tienen valor. Sin embargo, nosotros aquí en el mundo le damos mucho valor a lo que creo. Yo creo esto, que las cosas son así, y defendemos nuestras creencias, ¿no? Solo entonces seremos libres de dejarlas ir para que puedan ser reemplazadas por los pensamientos del Espíritu Santo, quien trae curación a nuestras mentes. Esta mente curada es la mente serena, donde el recuerdo de Dios vuelve a la conciencia. A eso es a lo que apunta el curso. Por eso, si yo quiero sanar mi mente, que sería el fin, el propósito. Hola Luis, bienvenido. El fin, el propósito sería sanar la mente o curar la mente. No mi mente individual, sino la mente. Tengo que usar los medios, y los medios que se me dan, fíjense, en el curso me dice se te dan, me los da el Espíritu, a mí y a todos nos los da. Yo tengo que aceptar los medios, o sea, aceptar esos medios que se me dan para alcanzar el fin, o sea, sanar mi mente, poder ver el Cristo, o sea, la visión. Si yo no acepto los medios y sigo usando los medios que me ofrece el ego, que son ver cuerpos y juzgar y decir, este es así, el otro es así, que más allá que esta situación es debido a no sé qué, y seguimos atrapados ahí, no podemos tener una mente serena, porque es una mente que está llena de creencias, de valores, de obstáculos. Todo eso es lo que estamos barriendo, limpiando, mediante el trabajo del perdón. No perdonamos para ser mejores personas ni personajes. Perdonamos para sanar la mente, la única mente que todos compartimos. La mente de Cristo o del Hijo de Dios. Bueno amigos, lo vamos a dejar acá porque quiero hacer otros 2 más, si puedo. Y si no, si hago muy largo no me va a alcanzar el tiempo para los otros. Nos vemos en un ratito. Chao.